A mí siempre me gustó la naturaleza, desde chiquita, y siempre me gustó dibujar. Entonces, cuando terminé el secundario, estaba en una encrucijada, si seguir biología o seguir bellas artes. Tuve la posibilidad de entrar como ilustradora científica y uní las dos cosas, la parte artística que me gustaba y la parte científica. Y quizá eso está metido en todo lo que yo hago. La ilustración tiene un doble valor y es hablar por sí misma y hablar por otros. Tiene siempre como un anclaje en algo que alguien quiere decir. O sea, está tratando la ilustración siempre de decir algo, de comunicar algo. La ilustración científica es el ideograma que sirve como información, que puede ser, en el caso de un científico, como información científica, acompañada por un texto que lo complementa, pero que fundamentalmente tiene conocimiento en sí mismo, ¿no? En sí mismo está transmitiendo conocimiento. Por eso yo digo que un ilustrador tiene que ser un ilustrador bueno, tiene que ser claro, tiene que ser objetivo y tiene que ser riguroso. ¿Qué es la ilustración científica? Bueno, la ilustración científica es la cooperación entre la ciencia y el arte, ¿sí? La ilustración científica, a través de los años, sirvió de sustento visual, ¿no? Para poder representar conceptos, teorías y experiencias que hasta ese momento solamente se podrían plasmar en palabras. Tengo recuerdos incluso cuando no sabía que eso se llamaba ilustración científica, de ser alumno y aprender y terminar de entender más con una ilustración de un corte de la tierra que con lo que me decía en el costado del texto. Bueno, eso me parece que es algo admirable. Pero... Del origen de la ciencia, podríamos decir que la primera ciencia que se ha establecido como ciencia fue en Grecia y fue la geometría. Disciplina que no podía haber nacido, sino es a través de ilustraciones. La ilustración no es un complemento a la ciencia, es un elemento que construye la ciencia. La ilustración científica también se puede decir que surge en forma metodológica, o sea, como trabajo de observación sobre el material a partir de que se empiezan a hacer las disecciones del cuerpo humano. La ilustración en medicina es un poco la pionera de lo que es la ilustración científica. De ahí Vesalius, el libro de Vesalius, Corporis Fabrica. El valor de Vesalius es que él ilustró la totalidad del cuerpo humano. Él hacía un grabado del cuerpo humano, él utilizaba el cuerpo humano, hacía la disección tal cual está, sacaba los músculos hasta llegar a los huesos, y hacía un paisaje como para mostrar la proporción. O sea, él hacía una relación de la proporción que tenía el cuerpo y cada lugar del cuerpo con respecto a lo que era la naturaleza. Bueno, Vesalius es el que, digamos, uno de los precursores de la ilustración científica en medicina, pero digamos que casi surge la ilustración científica con él.
la transmisión de la educación médica, toda la que es la transmisión de los conocimientos científicos y médicos, tienen como un pilar fundamental en la ilustración. Para yo poder enseñarte a vos o para poder aprender lo que yo aprendí o lo que sigo aprendiendo diariamente, me baso en ilustraciones. ¿Por qué? La ilustración es una forma de simplificar o de alguna manera tomar los trazos más importantes y abstraerlos en una imagen para poder ver los puntos más salientes de una anatomía. Si uno ve una imagen anatómica fotográfica, es muy útil también, pero en una imagen fotográfica uno no ve los pilares, no resalta los pilares más importantes que uno quiere resaltar, que sí lo puede hacer una ilustración. Porque el investigador siempre quiere mostrar determinadas cosas que le interesan de un individuo. Y la fotografía a veces no resalta eso en una vista general. En cambio, el ilustrador sí. Si hay un lugar chiquitito donde hay una papila chiquitita que se quiera mostrar, el ilustrador señala eso. Si nosotros sacamos una fotografía, todas estas estructuras, seguro que en la fotografía no salen. Y son importantes estas estructuras para determinar el animal. Entonces, eso se dibuja particularmente en forma meticulosa. Y si ustedes ven una fotografía al lado de un individuo que se ha dibujado, van a ver que hay muchísimas cosas ¿y qué? ¿Las inventaste? No. Agarré el animal, lo miré y agregué esto. Se pueden utilizar las fotografías, por ejemplo, en los dibujos de pájaros, donde por ahí es difícil, no se puede colectar el animal o se quiere saber cómo es la actitud de ese animal, entonces por ahí es más fácil trabajar con fotografía y se utiliza esa fotografía para hacer el dibujo. Sobre todo eso se hace mucho en las guías de aves, donde hay que mostrar a lo mejor colores o determinados tipos de plumas, entonces es mucho más rápido haciéndolo así. La editorial tiene tiempos que quizá el ilustrador no, porque obviamente necesitamos previsibilidad para el negocio, para cuándo se va a lanzar el producto, y en caso que estemos haciendo cosas licenciando para otras editoriales, sí necesitamos tiempos muy concretos y que hay que, digamos, hay que respetar, ¿no? Antes, por ejemplo, la ilustración de un ave o la ilustración de un paisaje, el ilustrador se podía tomar una semana, 2 semanas. Hoy en día, desde la generación del Photoshop y desde el pedido editorial, te la piden en media hora, 1 hora. Entonces ya cambió el concepto, me parece, de ejecución, pero siempre creo que va a haber trabajo de ilustración científica. Sobre todo porque siempre se va a enseñar mejor desde un dibujo que desde solamente las letras o las fotos. El trabajo más largo de una ilustración es el boceto, es lograr las proporciones perfectas, el estudio del pelaje, se trabaja con pieles para ver los colores, la textura del pelo, se tratan de ver los ejemplares en el campo o en el zoológico o en donde existan. Y una vez que uno tiene todo ese trabajo de investigación, reúne todo ese trabajo, empieza a bocetar. Logra el boceto y bueno, y después ve al especialista. El trabajo con un ilustrador, de un cirujano, es un trabajo codo a codo. Uno está pegado al dibujante para remarcar, corregir, armar, volver a rearmar, borrar y nuevamente corregir y nuevamente dibujar los trazos. Porque el dibujante necesita cómo lo ve el cirujano y el cirujano necesita dibujarlo como lo puede dibujar un dibujante, con la habilidad que lo puede dibujar un dibujante. Necesitaríamos fusionar las dos mentes. Como no se puede, nos tenemos que sentar uno al lado del otro y andar corrigiendo y andar explicando, ¿no? Esto lo veo demasiado globuloso, ¿no? Esto lo veo muy profundo, acá veo que sobresale demasiado, acá veo que... Entonces estamos corrigiendo todo el tiempo, es codo a codo el trabajo. La documentación y el asesoramiento viene de parte de un cirujano, ¿no? Que son los que me contratan, ¿no? Él es el que me dice
cómo tengo que guiarme en la ilustración. En la mayoría de los casos yo veo la operación para ver cómo son los cortes, ¿no? Entonces yo tengo que ver cómo la nariz se abre y se secciona para ver bien dónde va cada injerto y las diferentes técnicas que se van a realizar, porque generalmente el cirujano tiene una serie de procesos que lleva a cabo para poder llevar a cabo la operación, ¿no? Vamos a seguir por los laberintos del CEPAVE. Hay varios laboratorios y voy a ir presentando a la gente cómo trabaja. En este laboratorio trabajan investigadores de parasitología. También hay otro investigador que trabaja en arañas. Fíjense que acá hay una araña. Todo el material con el que se trabaja en el centro, cuando se transforma en un paper, o sea, en un trabajo científico, hay que dibujar. Bueno, aquí estamos en mi laboratorio, o sea, mi lugar de trabajo. Aquí tengo a mis colaboradores, son pasantes, exalumnos míos y ya ilustradores trabajando por su cuenta. Bueno, acá hay un montón de trabajos que están hechos con distintas técnicas sobre distintos papeles o estructuras. Lo interesante de esto es que se ha diversificado mucho las técnicas para dibujar. Antes se dibujaba solamente con puntos con tinta negra y en este caso en color son todos puntos. Yo empecé hace 35 años a trabajar en ilustración y me formé sola. Y muchas de las técnicas que estoy utilizando y están utilizando mis discípulos están creadas por mí. Esto es una mariposa dibujada al tamaño natural y está hecha escama por escama con una técnica que se llama la técnica de scratch, que es una técnica que se pinta y se raspa con una punta muy finita y entonces con eso se pueden lograr estructuras muy, muy delicadas. ¿Se ven los pelitos? Este es un dibujo fotográfico, o sea que prácticamente el aspecto del dibujo es como si fuera una fotografía. Y en este caso, por ejemplo, es un trabajo en blanco y negro, pero también donde se raspa, es el mismo la técnica, y fíjate el pelaje, como es pelo por pelo que se trabaja. Bueno, mi formación técnica se basa primero de autodidacta, ¿sí? De haber estudiado mucho libros de Hogarth, por ejemplo, que son los que tienen, o Loomis, ¿no? Los dos pilares técnicos de la proporción. Después yo tuve mi formación más académica en Bellas Artes, donde había que estudiar sobre el modelo vivo, ¿no? Que es ahí donde uno aprende los músculos y aprende a tener un concepto de cómo es el cuerpo y cómo se estructura, ¿no? Para saber llevarlo a cabo en un cuerpo, en un dinosaurio, donde sea, ¿no? Me parece que la inspiración dentro del dibujo científico la podemos encontrar en el desafío interno que tenga uno a la hora de emplear en la ilustración. A veces es muy difícil encontrarlo por ahí cuando uno va a hacer una máquina, un motor o una nave o lo que fuere que tiene que ver tiene justamente fórmulas muy cuadradas, pero creo que uno siempre le tiene que aportar, ¿no? Su plus, si se quiere, a algo que ya está determinado y que ya es cuadrado y es básico. Y ese es un desafío grande.
Yo diría que lo que aleja un poco a la ilustración científica de la obra artística creativa es que uno cuando hace una ilustración científica está ceñido a ciertas reglas que son fundamentalmente la objetividad, la rigurosidad y un poder de observación que es diferente al del artista. Entonces, ¿qué es lo que hay de artístico en esta obra? Bueno, fundamentalmente lo primero es que cada obra tiene un carácter individual. No hay dos ilustraciones iguales. Y además que el ilustrador científico, dentro de ese corsé en que está metido para poder cumplir con su tarea y ser objetivo en esa tarea, tiene una visión estética de lo que está haciendo. Entonces, esa visión estética tiñe la ilustración y le da un carácter artístico. Para mí el más grande ilustrador, que además fue un científico extraordinario, fue Haeckel. Bueno, fíjense los dibujos que hacía Haeckel. Y Haeckel tuvo una concepción artística de la ilustración. Él lo que hizo fue unir la ciencia y el arte en su ilustración científica, porque él creó estas láminas donde fundamentalmente no utilizó un criterio científico para armarlas, sino que utilizó un criterio artístico sobre la simetría, que era algo que él estaba trabajando mucho y después lo plasmó en teorías de embriología. Él fue el que unió la teoría de Darwin, o sea, con la embriología. Y fíjense las bellezas que son esas láminas. Inclusive fue el precursor del Art Nouveau. O sea, la arcada de la entrada de la Exposición Internacional de París en 1900 era uno de los foraminíferos o algunos de estos bichitos de las láminas de Haeckel, ¿no? O sea, que marcó desde lo científico un estilo artístico en un momento histórico del mundo, ¿no? Bueno, básicamente mi trabajo en la paleontología se basa en la reconstrucción de dinosaurios, ¿no? Tengo el asesoramiento de un paleontólogo, ¿no? El que me da la documentación y bueno, después de todo ese despiezo de imágenes y fotocopias y apuntes que me dan, tengo que reconstruir el dinosaurio, que hay veces que hay muy pocos huesos encontrados, ¿no? Entonces ya es mayor desafío, y otras veces por ahí como el tiranosaurio rex, que ya prácticamente uno sale a la esquina y lo encuentra en un afiche, y que bueno, que el desafío ya pasa por el lado de cómo mejorarlo, cómo tratar de encontrarle la media vuelta. En paleontología el dibujo necesariamente lleva investigación, porque a menos que yo solo quiera hacer el cráneo tal cual como lo encontré, tengo que explicar más cosas y tengo que justificar esas cosas. Y depende del investigador y de los tiempos que uno maneje, uno puede ir tanto más lejos o tanto más cerca. Porque lo que el paleontólogo necesita es que ese pedazo de roca tenga forma, porque la tiene. Lo que estoy mostrando es un pingüino de Perú, y lo que se encontró fue esto. En este fragmento a una reconstrucción de cráneo que lleva un montón de información, porque hay mandíbulas que no existen, hay huesos que se perdieron, que están deformados, que están rotos, entonces uno tiene que dar vueltas y dar vueltas el material para poder adivinar en cierta forma o inferir en cierta forma cómo era la forma original, porque el fósil es muy raro que se preserve tal cual fue en vida. Entonces los procesos geodinámicos los transforman, los aplastan, los vuelven carbón, los vuelven metales, entonces hay brillos que no existen. Lo que pasa con la paleontología es que uno trabaja con poca información, a veces con muy poca información, entonces para reconstruir uno tiene que pasar un montón de bocetos y de ideas y discutir con el investigador. El límite científico es el hueso.
Después, con un poco de teoría y un poco de biología moderna, uno puede llegar a decir, bueno, hay plumas, hay pelos, hay un pico entero, hay un pico partido, hay dientes. Yo acá usé el pico de un alcatraz y el patrón de coloración de un pingüino emperador, porque el antepasado de los alcatraces y los pingüinos es este animal. Entonces, hay una razón biológica, pero no necesariamente es una verdad científica. Los dinosaurios siempre me gustaron desde siempre y bueno, mi papá me llevaba al Museo de Ciencias Naturales y yo salía loco ahí y me ponía a dibujar dinosaurios y ahí ese es como que lo que más recuerdo así que dibujaba de chico, ¿no? Dinosaurios. Para mí ilustrar en este momento es hacer algo que me gusta mucho. Siento una satisfacción muy grande cuando veo un trabajo mío terminado, publicado y veo que ese trabajo realmente va a servir. Y fundamentalmente también me divierto mucho y gozo mucho enseñando lo que hago, ¿no? Por eso también el hecho de estar rodeado de gente joven que puede hacerlo y continuarme de alguna forma en ellos es una forma de seguir vigente, ¿no? Sí, en general trato de ir actualizándome, buscar más o menos siempre cómo ir sumando más conocimientos, ¿no? al arte, ¿no? Por suerte, de alguna forma te da bastante espacio el hecho de que te encarguen estos laburos porque uno se puede sentar y empezar a aprender y a documentarse. El tiempo te lo pagan para que vos te acomodes y conozcas por ahí a paleontólogos y bueno, y escuches de ellos más o menos sus puntos de vista de cómo ven los dinosaurios o la opinión que se tienen en base a ellos, ¿no?